Me sentía con una depresión tremenda. No quería ir más hondo. Me sentía totalmente impotente, sin saber qué hacer, con un cargo de conciencia tremendo, tremendo. Profundo vacío, tremenda depresión, cargo de conciencia. ¿Cuál sería la causa de todas esas emociones encontradas que batallaban en el interior de Patricio Mera? ¿Cuándo y dónde se originó esa angustia que ahora lo destrozaba? Toma, oye. Entonces ahí fue por un compañero de curso, me acuerdo, él trajo una botella de licor. Fue presión de grupo y también curiosidad las dos, pero se mezclaron. Entonces comenzamos a tomar y desde ahí me comenzó a gustar. Pero este hecho que aparentaba solo ser una travesura se convertiría en un problema muy serio. Entonces desde ahí ya se comenzó a hacer más frecuente el consumo del alcohol a esa temprana edad. Incluso también del colegio nos fugábamos, nos escapábamos de clases, no íbamos a clases, nos íbamos a los parques, ahí hacíamos una cuota entre todos, nos íbamos a una tienda y comprábamos, o sea, el alcohol, y lo hacíamos a veces hasta por gusto. Sin embargo, sus padres no demorarían en descubrir su comportamiento. ¿Qué pasa aquí? Entonces lo que hacían era castigarme. Y eso también, y bueno, como yo estaba ebrio, no estaba borracho, no sentía nada, o sea, simplemente me quedaba quieto y no me hacía cambiar nada. Ni los golpes, ni las amenazas, ni los castigos, absolutamente nada me hizo cambiar. Eso generó mayor rebeldía en mí para hacerlo con más fuerza. Rebeldía que con el pasar de los años solo sirvió para profundizar aún más su consumo de alcohol. Esto se hizo frecuente cuando ya me gradué en el colegio, ya pasé a la universidad. Entonces estaba más grande, ya tenía mayor independencia económica. Entonces ahí los compañeros, las compañeras, y alrededor de la universidad también había muchos bares, discotecas. Entonces era más fácil conseguir el alcohol y fue a diario fue el consumo del alcohol ahí. Y en medio de aquel ambiente desenfrenado, Patricio no demoraría en experimentar con sustancias mucho más peligrosas. Y recuerdo en cierta ocasión que era el cumpleaños de una persona que llevaba muy bien. Entonces él sacó de su bolsillo sacó un paquete. Entonces yo no sabía qué era. Entonces me dijo, me dijo, ¿sabes qué es? Cocaína. Y puso ahí, le hizo unas líneas, me dijo, absorbe. Entonces yo lo hice, ¿no? Cogí, absorbí ese polvo y me sentí en las nubes, o sea, me sentí otra vez en juicios, me sentí otra vez sobrio, absolutamente sobrio. Y ahí ya comencé ya a otra etapa, a otro nivel, por decir, del alcohol a la droga. Esta letal combinación de alcohol y drogas tendría un impacto aún más fuerte en el comportamiento de Patricio. Estaba yendo en mi carro y me volqué. Y todos, absolutamente todos, fueron al hospital menos yo. Y obviamente me volqué porque estaba bajo los efectos del alcohol. Nada parecía hacerlo reflexionar. Patricio seguía hundiéndose aceleradamente en su desenfreno. Entonces ahí sí era algo terrible, en donde había una promiscuidad sexual tremenda. Me volví una persona muy agresiva, muy conflictiva. Entonces ahí se originaron las peleas y bueno, era terrible. Incluso me rompieron la nariz, una vez recuerdo. Entonces siempre estaba en conflicto con otros muchachos, con chicas, o sea, me volví una persona muy rebelde, muy rebelde. Sin embargo, esta rebeldía llegaría a su fin cuando en medio de uno de estos terribles incidentes me llevaron detenido y ahí hice una llamada, que era a mi mamá. Y estaba detenido, ella vino 7, 8 de la mañana y yo todavía estaba con los efectos del alcohol, de la droga. Y verle cómo llegaba encalentador, llegaba triste, verle a una madre llorando por culpa de uno, por las malas decisiones que uno toma, por los vicios. Es sentir un vacío en el corazón, es sentir una tristeza bien grande en uno. Me sentía menos que la basura al ver a mi madre así. Y me dijo una palabra muy clara, esta frase: mi hijo, estás cavando el hueco. Estás cavando el hueco y estás yendo a lo más profundo. el dolor que veía en su madre
sumado a aquellas sentidas palabras, tocarían las fibras más íntimas de su corazón. Y eso me hizo reflexionar. Me sentía vacío, sentí un vacío tremendo en mi corazón, vacío, un tremendo vacío que no sabía qué hacer. Me sentía con una depresión tremenda, no quería caer más hondo, me sentía totalmente impotente, sin saber qué hacer, con un cargo de conciencia tremendo, tremendo. Días después, Patricio fue liberado y, sacando fuerzas de su debilidad, decidió buscar ayuda en un lugar donde hablaban de Dios. Bueno, comenzaron a dar la prédica, el pastor, y bueno, o sea, estaba yo sentado ahí, y de repente se frena, en plena prédica se frena, para él, y me asusté. ¿Qué pasa? Y él dijo estas frases que me acuerdo muy claramente. Aquí hay una persona que tiene problemas con el alcohol y las drogas. Dios quiere hacerle libre este día. Y de repente sentí como una flecha que atravesó mi corazón. Y ahí sentí libertad. Y sentí que me caí, me desmayé. Me levanté. Y por primera vez en mi vida me sentí libre. Por primera vez en mi vida sentí paz. Por primera vez en mi vida sentí mi corazón que estaba lleno, que ya no estaba vacío. Fue una experiencia sobrenatural, en donde tuve un encuentro con Dios. En aquel lugar, Patricio tomaría la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que he hecho. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Una oración sencilla, corta, precisa, pero que fue el inicio para un cambio de vida. Y desde aquel día, Patricio experimentó el poder transformador de Dios en su vida. Bueno, los cambios fueron radicales. Ya no sentía tristeza, ya no sentía depresión, ahora sentía gozo, sentía libertad. Entonces me comencé a alejar de las malas amistades, dejé de consumir alcohol, dejé de consumir la droga. Fue radical ese cambio que solo Dios pudo hacer. La vida de Patricio dio un giro de 180 grados. Hoy es un hombre completamente renovado, al que Dios además le ha bendecido con una bella esposa y junto a la cual han formado un lindo hogar. Bueno, como amigo, confiable, fiel, completamente firme. Él es una persona que me ha ayudado también a mí a crecer en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Incluyendo el profesional. Como esposo es una bendición. Me tratas, es muy dulce, todo el tiempo estamos riendo, siempre con una sonrisa, con un abrazo. Patricio reconoce que solo Jesucristo puede transformar la tristeza en alegría y darle sentido a la vida. Por eso comparte un mensaje con todas aquellas personas que están viviendo los mismos problemas que él logró superar. El único que puede cambiar tu vida es el amor de Dios. Si tú sientes un vacío en tu corazón, no lo llenes con alcohol, no lo llenes con droga, llénalo con el amor de Dios. Eso es lo único que te va a sacar de ese hoyo. Eso es lo único que va a romper esas cadenas que te aprisionan. Jesús no te viene a condenar, amigo, amiga. Jesús te viene a salvar. Solo extiende tu mano y Él hará cosas grandes, como las hizo conmigo. Si Cristo no hubiera venido a mi vida a rescatarme, hubiera estado tal vez desahuciado en un hospital. Mi padre hoy me admira, mi madre también me admira y se sienten muy bendecidos por mi vida. El alcohol es una terrible enfermedad social que ha conducido a muchas personas, a millones, diría yo, sobre esta tierra, ¿verdad? Los ha conducido al cementerio. ¿Cuántas personas no han perdido su vida como consecuencia de una terrible adicción al alcohol? Otros están en la cárcel, algunos locos, enfermos, como consecuencia del alcohol. Sin embargo, parece ser que el ser humano no aprende y todavía miles y cientos de miles, sin importar edad, sexo, color o religión, caen bajo las garras de ese terrible vicio. O como el caso de Patricio, no soportó la presión del grupo
y, deseando ser aceptado por sus amigos, cedió y cayó en el consumo de alcohol. Y la vida de él se dirigía aceleradamente hacia una destrucción repentina. Pero cuando todo parecía perdido para Patricio Mera, él pudo entender en su angustia, en medio de su desesperación, que Dios podía darle libertad, que Dios podía arrebatarlo de las garras de ese horrible vicio y darle una nueva vida. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente te identificas con la historia de este hombre. Eres esclavo del alcohol, eres esclava del alcohol y no sabes cómo escapar de sus garras, de sus tentáculos. Déjame decirte que Cristo Jesús puede hacer lo mismo contigo. Lo que hizo con Patricio, lo puede hacer contigo si le entregas tu corazón y le entregas tu vida. Él tiene para ti un plan y un propósito. Quiere hacer de ti un hombre nuevo y una mujer nueva. Ora conmigo, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesucristo, en este momento no sé a dónde ir. He estado esclavizado o esclavizada por este vicio por mucho tiempo y deseo libertad. Señor, te abro mi corazón y te invito a entrar. Ven y perdona todos mis pecados. Límpiame y haz de mí en este momento una persona nueva, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Amén. Si usted oró, mire, le felicito, ha tomado la decisión más importante de su vida. Cristo escuchó esa oración y entró en su corazón. Voy a recomendarle rápidamente que por favor busque una Biblia y lea la palabra de Dios y también asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número, llame, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos.